mensaje para hoy está titulado Pequé y ahora ¿qué hago? Pequé y ahora o que eu faço? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, Atos, capítulo 14. Vamos a leer solamente un versículo. Hechos 14, verso 22. Libro de Atos, capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Confirmando los ánimos dos discípulos, exhortándoos a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Aquí en este versículo nos está diciendo de que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que a través de muchas pruebas podamos entrar al reino de Dios. ¿Sabían ustedes que las pruebas son necesarias? Las tribulaciones son necesarias. Miren, las pruebas son necesarias en nuestras vidas para poder revelar algunos pecados ocultos que tal vez podamos tener. Pero también las pruebas son necesarias, como dice este versículo, para poder entrar a la tierra prometida. Ahora, muchos nos centramos tal vez en la prueba, en la tribulación, en el tiempo de la dificultad. Pero yo quiero decirles que lo importante de la prueba, lo importante del tiempo de tribulación es lo que vamos nosotros a hacer. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Por eso de que titulé el mensaje de hoy, pequé y ahora ¿qué hago? Pequé y ahora ¿qué hago? Ahora ¿qué voy a hacer? Entonces yo quiero ir directamente al mensaje en sí, no quiero dar muchas vueltas. Y lo primero que nosotros debemos hacer es, si pequé, reconocer que he pecado. Lo primero que necesitamos hacer es reconocer que hemos pecado. Obviamente tenemos que tener en cuenta lo que la palabra de Dios dice, que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. La palabra de Dios dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si yo conozco al Señor, si yo le acepté como mi Salvador personal, y si yo reconozco mi pecado, si yo le pido perdón a Dios, Dios me perdona y Dios no me va a apuntar con el dedo, porque ese no es nuestro Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, no dejemos de que el diablo traiga condenación a nuestras vidas. Pero eso no significa que voy a pasar por alto el pecado, sino que nosotros tenemos que aprender a identificar el pecado que yo he cometido. Quiero ponerles algunos ejemplos de la Biblia y con eso quiero trabajar el mensaje de esta tarde. Por ejemplo, el pecado de Pedro. El pecado de Pedro fue negar al Señor Jesucristo. El pecado de Judas. Su pecado fue traicionarlo, trair al Señor Jesús. El pecado de David. El pecado de David fue el adulterio con Betsabé. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado? Porque tenemos que aprender a identificar y a reconocer nuestro propio pecado. Quizás tu pecado pueda ser la envidia, la inveja, puede ser el robo, puede ser tener relaciones sexuales con la novia, puede ser la infidelidad a tu cónyuge, o puede ser apartarte, alejarte de Dios. Podría poner muchos ejemplos, pero yo creo que cada uno de nosotros debemos identificar nuestro propio pecado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que he pecado. Lo segundo que tenemos que hacer es
tenemos que pensar cuál fue nuestra primera acción después de pecar. ¿Cuál fue nuestra primera acción después de que nosotros pecamos? Vamos a seguir usando estos ejemplos de estos tres personajes que les hablé. Por ejemplo, con Pedro. Pedro, en el momento que negó al Señor Jesús, la Biblia nos dice que el gallo cantó. En ese momento dice de que Jesús viró, se volteó, lo miró directamente allí a Pedro y él recordó, él lembró lo que Jesús ya le había dicho más antes, que lo iría a negar. Y cuando Pedro recordó, lembró esas palabras, con la mirada del Señor Jesucristo, dice la Biblia de que él salió del patio y lloró amargamente. Y eso es bueno. Eso es bueno porque él sintió el peso del pecado, mas eso no significaba que él se había arrepentido. Porque una cosa es llorar y derramar lágrimas y otra cosa es arrepentirnos, porque arrepentirnos es virar, cambiar de dirección. Si yo iba en esta dirección, voy a ir 180 grados en la dirección opuesta, en la dirección contraria. Entonces, viendo aquí a Pedro que dice que sale del patio y llora amargamente, yo veo aquí a un hombre quebrado, a un hombre quebrantado. Y eso fue necesario porque de todos los discípulos, Pedro era el más duro. Pedro era cabeza dura. Pedro era terco, teimoso. Pedro era el que menos gracia, el que menos misericordia tenía de entre todos los discípulos. Pero esta prueba lo cambió, lo mudó allí a Pedro. Ahora, en el caso de Judas, por ejemplo. En el caso de Judas, después de que él traicionó al Señor Jesucristo, la Biblia dice de que él se sintió tan mal después de haberlo traicionado, que él fue y devolvió el dinero que había recibido de los líderes religiosos. Él se sintió mal, se sintió culpable. Así que él va y devuelve ese dinero, pero ¿qué hizo? Hizo algo más. Dice la Biblia de que él se suicidó. No hubo tiempo para un arrepentimiento. No hubo un tiempo para un arrepentimiento. En el tercer caso, el caso de David, ¿qué hizo inmediatamente después de pecar? Pues él mandó matar al esposo de Betsabé. ¿Para qué? Para esconder su pecado. Para esconder su pecado. Por eso yo te pregunto en esta tarde, ¿qué hiciste tú después de pecar? ¿Cuál fue tu actitud después de haber pecado? Porque ese es el segundo paso que nosotros tenemos que dar después de haber pecado. El primero, reconocer que yo he pecado. Segundo, ¿qué es lo que hice después? ¿Qué actitud tuve después de pecar? Lo tercero que deberíamos nosotros hacer es poder identificar la raíz del pecado. O sea, ¿qué fue lo que me llevó a pecar? ¿Qué fue lo que me llevó a pecar? Porque si yo no voy a la raíz del pecado, voy a seguir cayendo una y otra vez. Porque es fácil y decirle, Señor, perdóname por el pecado que cometí. Pero si yo no voy a la raíz y yo no trato en esa raíz, nuevamente voy a caer en el pecado. Nuevamente voy a seguir cayendo. En la vida de Pedro, por ejemplo. Los detonadores en la vida de Pedro, ¿cuáles fueron? Fueron la envidia, la inveja. La envidia que él sentía de la relación que existía entre Jesús y Juan, Joao, el discípulo amado. La Biblia nos habla de este apóstol Juan, Joao. Se le conoce como el discípulo amado, el que recostó la cabeza sobre el hombro de Jesús. Pedro tenía envidia, inveja de este hombre. Pero no solamente eso fueron sus detonadores. Los detonadores de Pedro también fueron el orgullo. Porque a Pedro le daba rabia, jaiva, de que el Señor Jesucristo lo tuviese que estar confrontando siempre delante de los otros discípulos.
Que el Señor le dijese a Pedro: apártate de mí, Satanás. Que el Señor le dijese: me vas a negar. Que el Señor le dijese: te dormiste cuando tenías que estar orando, velando. Que el Señor le diga: guarda tu espada. Todo eso hería el orgullo de Pedro. Y todas esas cosas lo llevaron a reaccionar, a agir en ese sentido. Algo más que podemos ver en la vida de Pedro es de que él estaba cansado físicamente. Pero no solamente físicamente, sino que también él estaba exhausto en la parte emocional, por la tristeza, por la presión allí en la fogata, la presión allí de los mundanos, cuando allí le apuntan con el dedo y le dicen: tú estabas con Jesús, tú eras uno de ellos. Toda esa presión que sintió allí el apóstol Pedro. Vamos a la vida de Judas. ¿Cuáles fueron los detonadores en la vida de Judas? Pues yo creo de que el primer detonador en la vida de Judas era de que él amaba el dinero. Su amor por el dinero, y eso creo que todos nosotros lo conocemos. Porque cuando él se enteró la gran cantidad de dinero que estaban dando los líderes religiosos por aquel que entregase al Señor Jesús, a pesar de que Judas amaba a Jesús, era su discípulo, había estado con él 3 años. A pesar de que Judas amaba a Jesús, él amaba más al dinero que al mismo Señor Jesucristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar. Algo que nosotros tenemos que analizar en nuestras propias vidas. Porque hay gente que ama a Dios, sí, pero que ama más al fútbol. Y por ejemplo prefieren estar en un partido, un juego de fútbol, que estar en la iglesia adorando a Dios. O gente que ama más a su trabajo. O gente que ama más a su familia. O gente que se ama más a sí misma más que al Señor. No estoy diciendo que no amen al Señor, pero colocan otras cosas más que al Señor. Y esos pueden ser detonadores en la vida de nosotros. Pero el otro detonador que yo encuentro en la vida de Judas es de que él tenía un espíritu socialista. Un espíritu socialista. Yo creo que esto debe quedar claro en medio de nosotros, y es lo siguiente: los principios socialistas son contrarios a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros vamos a ver un momento en que estaba allí el Señor Jesucristo con María Magdalena, ¿recuerdan? Y viene María Magdalena, la pecadora, y derrama un frasco de perfume caro a los pies del Señor Jesucristo. Y allí estaba Judas. ¿Y qué es lo que dice allí el señor, Judas? Mejor se hubiese vendido ese perfume y dado ese dinero a los pobres. Y esa es la fachada del socialismo. Vamos a ayudar a los pobres, y por detrás son ellos los que están robando. Por detrás son ellos los que se están quedando con el dinero del pueblo. Por eso que en el relato bíblico la Biblia dice que a Judas no le importaban realmente los pobres. ¿Por qué? Porque dice que él era un ladrón. Él estaba robando el dinero aún a la iglesia. Detonadores que hacen que pueda explotar, que pueda venir ese pecado en nuestras vidas. Vamos al caso de David. En el caso de David, sus detonadores eran de que él era el hijo, un filio esquecido, el hijo olvidado. ¿Cómo así, pastor? Pues ¿se acuerdan de cuando viene el profeta Samuel para poder ungir al nuevo rey de Israel? Y la Biblia dice de que él va hasta la casa de su papá, de Isaí, Yesé en portugués, y él le muestra a todos sus hijos.
Y el papá es que se olvida del último, de David, que estaba allí en el campo cuidando de las ovejas. Y eso marcó la vida de David. Su padre no lo tenía en cuenta. Él no era importante. Presentó a todos sus otros hermanos para poder ser los candidatos para ser el rey. Pero no tuvo en cuenta allí a David, su otro hijo. Por eso de que cuando él creció, ese faltante de papá que él tenía en su vida, él lo trató de llenar con mujeres. Y por eso de que él pecó con Betsabé. Pero otro detonador que yo puedo ver en la vida de David es de que el día que él pecó sexualmente, la Biblia dice de que ese día todos los hombres habían salido a la guerra. Pero solamente David se quedó en su palacio durmiendo, descansando, no tomando sus propias responsabilidades. Y una vez más te lanzo la pregunta: ¿cuáles son los detonadores en tu vida? Quizás podría ser una enfermedad, una dolencia que no es curada y te puede llevar a que estés enojado, irado con Dios. Puede ser un accidente que sufriste tú o alguien de tu familia, un robo, una oración que no fue respondida. O puede ser alguien, alguna persona que esté llenando tus faltantes. Eso puede hacer de que tu corazón se divida. O tal vez tengas allí un esposo jumento, celoso, que te puede estar allí mandando a los brazos de otro hombre. O quizás el detonador es que llegó alguien mejor que tú, que hace las cosas mejor que tú, y tú no lo has podido soportar. Tenemos que analizar cuáles son esos detonadores, cuál es la raíz de mi pecado, por qué me llevó a pecar. Lo cuarto que nosotros deberíamos hacer es poder saber tener un tiempo de espera entre la prueba, entre la tribulación y la restitución. Porque lo que nosotros hagamos en ese tiempo de espera, en que yo caí, en que yo pequé, y el tiempo en que Dios me levanta nuevamente, que Dios me restituye, es un tiempo importante. Analicemos nuevamente a estos hombres. ¿Qué pasó en la vida de Pedro? Pues yo encuentro que Dios sigue permitiendo situaciones en la vida de Pedro. Y Dios va a hacer eso con nosotros. Hasta que nosotros no reconozcamos, hasta que nosotros no nos rindamos, hasta que nosotros no permitamos que Dios nos mude, nos cambie completamente, Dios va a permitir nuevas luchas internas, como sucedió aquí con Pedro. Y creo que lo primero que le afectó a Pedro fue de que Jesús le pidiese al apóstol Juan, a Joao, otra vez, envidia, inveja. Jesús le pide a Juan de que cuide de su mamá. Él ya se iba a la cruz, sabía lo que le iba a pasar. Ahora, obviamente, Pedro sabía que Joao era un mejor cocinero, que Juan tenía un corazón de papá. Y por eso lo afectaba a él. Lo afectaba a Pedro. Lo siguiente que lo afectó fue Ufato, el hecho de que cuando Jesús resucitó, Pedro no tuvo el privilegio de ser el primero en ver a Jesús resucitado. Ya en otro mensaje lo hemos hablado, ese privilegio lo tuvo María Magdalena. Pero él quería ser el primero, por su carácter, por su forma de ser.
Pero como él no fue el primero que vio a Jesús resucitado, eso lo afectó. Otra cosa que yo puedo ver en relación a Pedro es de que durante esta etapa de espera, desde que él negó a Jesús hasta que el Señor lo pueda restituir, lo pueda levantar, Pedro estaba desilusionado. Pedro estaba aburrido. Pedro había perdido el motivo de vivir. ¿Será de que tú has perdido el motivo de vivir? ¿Por qué estaba Pedro así? Porque a pesar de que Jesús ya había resucitado, Jesús ahora ya no pasaba tanto tiempo con ellos como lo pasaba antes. Por eso Pedro un día le dice a sus amigos, vamos a leerlo, Juan capítulo 21, el versículo 3. Juan 21, versículo 3. Dícele Simón Pedro, vou pescar. Dícenle eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Ahora yo quiero que quede claro, no es que el pastor está en contra de que vayan a pescar, o que pescar sea un pecado, no. No en nuestro caso. Pero en el caso de Pedro sí. En el caso de Pedro sí, ¿por qué? Porque el Señor ya había llamado a Pedro para su servicio a tiempo completo. Jesús le dice a Pedro y a los otros discípulos, fíjense en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 19. Mateo capítulo 4, versículo 19, lo siguiente. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí Dios le da un llamado. Aquí Dios le dice para que los sirvan a Él a tiempo completo. Pero cuando hay situaciones en nuestras vidas, si ustedes se ponen a pensar, nuestra tendencia es siempre volver al pasado, volver a lo que hacíamos antes. Gente que se aparta de los caminos del Señor, gente que se aparta de la iglesia. Si antes era borracho, bébedo, va a volver a la bebida. Si era mujeriego, va a volver con las mujeres. Generalmente la tendencia del ser humano es eso. Es poder regresar a lo que hacía antes. Es un escapismo. Y es interesante porque el desánimo es contagioso. ¿Por qué le digo? Porque cuando aquí Pedro dice voy a pescar, los otros discípulos dicen nosotros vamos contigo. Se van allí con él y se fueron todos a pescar. ¿Y qué dice el versículo ahí en Juan 21? De que pasaron toda la noche y no pescaron nada. No pescaron nada. ¿Y por qué no pescaron nada? Porque Dios ya los había llamado a ellos para servirle a Él, para ser pescadores de hombres. Miren, cuando una persona ha sido llamada por Dios para servirle en el ministerio, nada de lo que intente hacer fuera del ministerio va a funcionar. Nada de lo que intente hacer fuera del ministerio va a funcionar. Tal vez, miren, quizás cuando estaba en el mundo, antes de conocer al Señor o antes de que sea llamado por el Señor, tal vez era una persona exitosa en los negocios. Pero una vez que es llamado por el Señor para servirle a tiempo completo, si intenta regresar ya no va a tener éxito. Ya no va a tener éxito en ese mundo. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. Dios lo llamó para servirle a Él. Y este es un cuadro muy claro que nosotros tenemos que tener presente, porque no podemos volver a las redes, no podemos volver a pescar, no podemos volver al mundo de los negocios cuando hemos sido llamados por el Señor.
Es que si tú tienes un llamado por el Señor, piénsalo bien, porque ¿es Dios todo o no es nada? Aquellos que tal vez nos ven por la internet, es igual. Si Dios te llamó para servirle a Él, no puedes regresar atrás. No puedes regresar a servir al mundo. Así que vemos aquí a Pedro. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos nuevamente a Juan, Joao capítulo 21, el siguiente verso. Juan 21, versículos 4 en adelante. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y hasta ahí vamos a hacer un alto. Y este es el gran milagro. ¿Por qué? Porque seguro ellos lo hicieron toda la noche. Toda la noche lanzando la red a la izquierda, lanzando la red a la derecha, lanzándolo al frente, lanzándolo atrás. Y dice de que no pescaron nada. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que Jesús habló. Jesús faló. Y cuando Jesús habla, cuando Jesús dice algo, las cosas suceden, las cosas acontecen. Y es igual en nuestras vidas. A menos que Jesús te hable, te diga algo, si no te dice nada, no vuelvas, no regreses a tu vida pasada. Por ejemplo, al mundo de los negocios. Si es que eres un llamado por el Señor, mantente en el llamado. ¿Qué dice la siguiente parte del versículo 6? Juan 21, 6, la segunda parte, lo tenemos. Dice el siguiente, por favor. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Lo intentaron toda la noche, no pudieron, pero cuando Jesús habló: láncenlo y hallaréis, dijo el Señor. Y la lanzaron y no la podían sacar, dice, por la gran cantidad de peces. Veamos el tiempo de espera de David. Ya no podemos con Judas porque se suicidó, así que nos quedan dos solamente. En el caso de David, el tiempo de espera hasta la restitución tampoco fue fácil para él. La Biblia nos muestra de que en la oración de arrepentimiento que hace David, él estaba débil, flaco físicamente. Dice la Biblia de que él se enfermó. Salmos 32, versículo 3. Salmos 32, verso 3. Déjenme leer la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora. Dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. En ese tiempo de espera, David se enfermó. Pero lo otro que experimentó David fue tristeza. Fíjate el Salmo 51, versículo 8. Salmo 51, verso 8 dice: hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Verso 11: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Verso 12, la primera parte: vuélveme el gozo de tu salvación. Torna a darme alegría de tu salvación. Se llenó de tristeza. No solamente estaba enfermo, sino que también la tristeza invadió la vida de David. Por eso te vuelvo a lanzar la pregunta: ¿cómo ha sido para ti ese tiempo de espera entre la prueba y el tiempo en que Dios o ya te restituyó o te va a restituir? Y lo quinto que debemos hacer después de que nosotros hemos pecado, yo lo he llamado la hoguera de los asuntos no resueltos en nuestras vidas. A fogueira de los asuntos no resueltos en nuestra vida. Revisemos el ejemplo ahí de Juan, de Joao.
Cuando ellos lograron esa pesca abundante, vamos a leer versos 7 y 8, Juan 21, Joao capítulo 21. Vemos aquí algo interesante, versículos 7 y 8. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dice a Pedro, o sea, Joao, o Señor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peces. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos aquí a un hombre, Pedro, que invita a sus amigos para poder ir a pescar. Y cuando este hombre que invitó a sus amigos vio al Señor Jesucristo, se olvidó, esqueceu de su responsabilidad. Y va allí detrás del Señor Jesús y los deja a sus otros amigos, a quienes él había invitado a pescar, para que ellos arrastren, para que ellos tiren, para que ellos saquen allí todos los peces. Hasta que algo aconteció. Siguiente verso, verso 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Vieron brasas. Esta es la segunda hoguera, la segunda fogueira en la vida de Pedro. Recuerden la primera, cuando él niega al Señor Jesús. Pero en esta segunda, él vio estas brasas y él se quedó paralizado. Él se quedó paralizado, ¿por qué? Porque él recordó que él estaba frente también a una hoguera, a una fogueira, cuando él había negado al Señor Jesucristo. Y esta es una confrontación del Señor Jesús para con Pedro. Esta es la manera en que Jesús nos dice, mira, ojo, hay asuntos que todavía no has resuelto en tu vida. Porque miren, así como hay detonadores en nuestras vidas que van a revelar esos pecados ocultos, también hay señales de parte de Dios, como estas brasas. Dios, el Señor Jesús, Él estaba preparándoles allí el desayuno, un café de mañana, pero Él usó esas brasas que estaban ardiendo para poder tocar el corazón de Pedro. Esas brasas en nuestras vidas, esas señales en nuestras vidas, para que nosotros abramos los ojos, para que nosotros podamos entender que Dios nos está llamando, que Dios quiere que arreglemos algunas cosas que todavía no hemos resuelto. Pueden ser varias cosas, por ejemplo, enfermedades. Y ojo, no estoy diciendo de que Dios enferma, y se los he repetido 1000 veces, Dios no enferma. Él puede sí permitir una enfermedad para llamar nuestra atención, para usarlo como una brasa, para que nosotros podamos entender que algo Dios quiere con nosotros. Esas brasas o esas señales también pueden ser una relación rota, o pueden ser distanciamiento en las relaciones. Puede ser de que estás sufriendo de una tristeza permanente y no sabes el motivo. Vienes a la iglesia, haces las cosas bien, trabajas, tienes de todo, pero hay una tristeza dentro de ti. Dios está queriendo llamar nuestra atención. Pueden ser oraciones no respondidas. Pueden ser puertas que se nos van cerrando, fechando. Problemas financieros. Pero todo esto hay que verlo como una señal de parte de Dios para decirnos, hay asuntos en tu vida que aún no has solucionado. Que aún no has solucionado. Puede ser una deuda, una dívida que aún no hemos pagado. Puede ser una fortaleza mental
que no hemos derribado, que el diablo nos ataca siempre con lo mismo allí en nuestra mente. O puede ser una persona que no hemos perdonado. O tal vez la hemos perdonado, pero ese sentimiento no fue curado. No fue curado porque, miren, hay personas que declaran perdón para sus enemigos. Por aquello que le hicieron, el daño. Pero esa herida nunca fue curada. Por eso después de 6 meses vuelven a caer en el mismo hueco, en el mismo buraco. ¿Por qué? Porque no se trata solo de perdonar. Se trata también de poder sanar, de poder curar todo sentimiento de odio, de inveja, de tristeza que yo pueda tener. Y por eso Dios permite esas brasas ardiendo. O hay temores que no hemos vencido. O hay mandatos de parte de Dios que nosotros no hemos obedecido. Quizás décimos que nosotros no hemos pagado. Tal vez personas que nosotros hemos perjudicado con nuestras palabras o con nuestras acciones, con nuestras injusticias. Personas que tal vez nosotros las hemos etiquetado de tal forma y no hemos hecho una restitución de la persona. Porque aquí todos somos pecadores. No es de que tú seas peor o mejor que yo. Todos somos iguales. No podemos etiquetar, enrotular a una persona y dejarlo así para siempre. Miren, con estas brasas que Jesús preparó para poder cocinar ahí el desayuno, café de mañana, bueno, peixe, dice ahí peixe y pan. Jesús le estaba tratando de decir algo a Pedro. Jesús le estaba tratando de decir, mira Pedro, tenemos que hablar. Tenemos que conversar. Pero es interesante, y es la actitud que muchas veces nosotros tenemos. Dice la Biblia que en el momento que Pedro vio esas brasas, él se regresó. Dice que él se fue a ayudar a sus amigos. Versículo 11, mismo capítulo 21 de Juan, Joao. La primera parte dice, tenemos el versículo, Juan 21, verso 11. Simón Pedro subió y puxó a Jesús para terra. Lo dejó allí a Jesús. Jesús le estaba diciendo, mira, tenemos que conversar, hay cosas que tenemos que arreglar. Y a veces nosotros no queremos arreglar cosas. A veces no estamos dispuestos. Vamos al otro, a David, el caso de David. Cuando viene el profeta Natán y lo confronta a David por causa de su pecado, la Biblia dice que David se arrepintió. Y es un arrepentimiento verdadero que lo encontramos en sus 2 oraciones. No lo vamos a leer, márcalo si quieres. El Salmo 32 y el Salmo 51. Ustedes van a ver allí oración de arrepentimiento de parte de David. Sin embargo, David aún dejó cosas pendientes, asuntos sin ser resueltos. Por eso, porque él no resolvió algunos asuntos que estaban pendientes, David tuvo que aguantar más pruebas durante su vida. Pruebas que él debería haber visto como brasas, como señales de parte de Dios, para poder llamar su atención, para decirle algo. Pero David no lo vio. ¿Cuál fue la primera brasa? ¿Cuál fue la primera señal que Dios le envió allí a David para que él reaccione, para que él abra los ojos? Pues fue el hecho, un fato, de que o seu filho, el hijo de esa relación adúltera que tuvo con Betsabé.
La Biblia dice de que nació enfermo y después murió. Esa era una brasa. Esa era una señal de parte de Dios. Ahora, una vez más, Dios no enfermó a este bebé, a esta crianza. Son cosas que suceden, son cosas que acontecen. Puede ser el enemigo, puede ser un accidente. Pero Dios usa esas circunstancias para hablar a nuestras vidas, para hablarnos. La siguiente brasa, la siguiente señal en la vida de David, en este tiempo de espera, fue de que uno de sus hijos abusó sexualmente a su hermana. Esa es una brasa, esa es una señal. Es Dios tratando de llamar la atención de David. Y luego viene el otro hijo y mata al abusador. Pero David no se da cuenta. David no se da cuenta que Dios está queriendo llamar su atención. Y lo siguiente que yo veo es que David, para no tener que aguantar esa brasa permanente en su casa llamada Absalón, que era su otro hijo, porque era un recuerdo, una lembranza permanente en la vida de David, que acusaba a David por no haber hecho nada allí contra Amnón, que abusó allí de su hermana. La Biblia dice que David lo echó fuera de la casa, no lo quiso ver durante muchos años. Absalón vivió lejos de su papá. Por eso David vio las brasas, pero no hizo nada. No hizo nada. Y algunos tal vez me puedan decir, pastor, ¿y qué tenía que hacer David con esa situación? ¿Qué debía hacer él? Pues bueno, lo primero, después de su adulterio, lo que David tenía que hacer era pedirle perdón a su familia, no solo a Dios como él lo hizo. Salmo 51, Salmo 32, su arrepentimiento. Él pidió perdón a Dios, sí, pero no pidió perdón a su familia. Ese mal ejemplo en la vida de David fue lo que desencadenó los pecados de sus otros hijos, los pecados allí en su familia. Lo que David tenía que haber hecho era reunir allí a sus hijos y decirles, yo pequé. Pero eso no se hace, hijos. Eso está mal. Él tenía que haber reconocido delante de su familia. Y aquí yo quiero hablarles a los papás y mamás. Si ustedes han cometido pecados en su pasado, tarde o temprano los hijos se van a enterar. En algún momento eso va a salir a la luz. Así que lo que tienen que hacer es reunir a la familia y pedirle perdón. Hijos, yo fui infiel a su mamá. Y eso no se hace. Aprendan. Hijos, yo antes era un borracho, un bébedo. Eso está mal. Porque esa es la única manera de detener, de parar, que los pecados sigan apareciendo en nuestros hogares. ¿Qué más debería haber hecho David? Pues lo segundo que David debería haber hecho era de que cuando su hijo Amnón violó a su hija Tamar, David, como el rey, él debería haber encarcelado, aprisionado al abusador, a su hijo. Y si nos ceñimos a la ley decía de que tenía que haberlo matado. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Pero David no hizo ni uno ni otro. David no hizo nada. ¿Por qué? Porque no tenía autoridad. Él había hecho lo mismo con Betsabé y mató al marido. No tenía autoridad moral para poder darle un castigo a su hijo que había hecho esa atrocidad. Y cuando Absalón mató al otro hijo, mató al abusador, mató a su hermano Amnón, David tenía que haberlo llamado a Absalón para poder conversar y decirle, sí, hijo,
Amnón merecía un castigo, Amnón merecía morir, pero no de esa manera. Pero tampoco. David no fue a conversar, no habló allí con Absalón. No le dijo: hijo, tú no puedes tomar la justicia por tus manos. Como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. David no hizo nada. En lugar de eso, él mantuvo sentimientos de odio contra Absalón, pero también de amor porque era su hijo. Esos sentimientos encontrados allí en la vida de David, que hizo que lo mandase fuera de su casa. Y después, cuando pasó el tiempo, él lo invitó a que pudiese regresar a casa, pero ya era tarde, ya era demasiado tarde. Absalón se llenó de resentimiento contra David, y es allí donde Absalón comienza a hacer una campaña política, una campaña pública, desprestigiando a su papá. Finalmente lo logró, porque Absalón logró derrocar allí a David en el reinado. Y solamente allí, cuando David es derrocado, David entendió las señales de Dios. David entendió las brasas que Dios había estado mandándole. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque cuando él sale del palacio, la gente comienza a maldecirlo. La gente comienza a tratarlo mal. Le decían: estás recibiendo lo que mereces. Y los guardias, los guardaespaldas, guardacostas que iban con David, le preguntan: Señor, los matamos a esa gente. Y David le responde: no lo hagan. Dios está detrás de eso. Allí yo llego a ver un verdadero arrepentimiento. Allí yo llego a ver de que David abrió los ojos frente a esas señales que Dios le estaba lanzando. Lo otro que veo, su cambio, su mudanza, es de que cuando él regresa al palacio, después de que Absalón muere, David regresa ya nuevamente como rey. ¿Qué fue lo primero que hace David cuando regresa al palacio? Lo primero que él hace es que él chira a todas las doncelas que lo entretenían a David sexualmente allí en palacio. Él sacó la pornografía de su vida. Esa es una mudanza. Ese es un cambio en la vida de David. Él al fin reconoció la señal de las brasas que Dios le había estado lanzando. Aprendamos, hermanos, a poder chirar, a poder sacar aquellos pecaditos que algunos creen que está bien. No pasa nada, es algo pequeño. Son puertas abiertas a muchos problemas en nuestras vidas y la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Pero después de todo eso, después de reconocer mi pecado, después de buscar cuál es la raíz de mi pecado, después de poder entender cuáles son esos detonadores, después de tener un tiempo allí de espera, porque no es de que hoy día pequé y ya mañana Dios me levanta. Que ustedes ven, por ejemplo, hay predicadores que caen sexualmente, pecan allí con la secretaria, con una miembro de la iglesia, y a la semana quieren ya volver al púlpito a predicar. No, hay un tiempo de espera. Hay un tiempo en que Dios trata con la persona. Hay un tiempo en que Dios está lanzando señales, porque hay cosas que tenemos que corregir, que tienen que ser tratadas por el Señor. Pero después de eso, mira, Dios no nos abandona. Dios está con nosotros y Dios nos restituye. Dios nos levanta, porque eso es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Dios no quiere que quedemos postrados toda la vida. Dios quiere levantarnos y restituirnos. Viene el momento de la restitución. Y para esto volvamos a la historia de Pedro. Jesús había preparado allí las brasas, el pescado, upesh, el pan, y están todos allí comiendo con el Señor Jesucristo. Por fin regresan los buenos tiempos.
Ahora Pedro está feliz. Jesús ahora le da atención hasta que algo acontece. Regresemos a Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y no vamos a seguir la lectura. El Señor Jesús le hace la misma pregunta a Pedro 3 veces. Y tal vez tú puedas decir: ¿y por qué 3 veces le hace la misma pregunta? Si en la primera Pedro le responde: Señor, tú sabes que te amo, sabes que te quiero. Y el Señor le dice: bueno, cuida mis ovejas. Pues el Señor le hace esas 3 veces la pregunta por las 3 veces que Pedro lo negó. Dios lo está restituyendo. Dios lo está levantando nuevamente allí a Pedro. Ahora, muchas veces en medio de nosotros hay algunos que decimos lo siguiente: yo no voy a perdonar hasta que no me digas literalmente, paso por paso, cuál fue tu pecado. Queremos detalles, queremos saber, queremos ese sentimiento, esa morbidez. Y hay gente complicada, hay gente muy complicada. Pero yo quiero decirles: aprendamos del Señor Jesús. Jesús no se complicó. ¿Por qué no se restauran muchas relaciones? ¿Por qué no se restauran muchos cónyuges, muchos matrimonios? Porque uno de ellos se obstina en decir: dime, ¿qué pecado hiciste? Cuéntame. Y quiere detalles y quiere muchas cosas. Y nosotros tenemos que entender que el hecho fato, por ejemplo, de que si tu marido falló, de que te traiga un café, te prepare ahí el desayuno, te lo traiga a la cama, o te traiga ahí un ramo de flores, te está diciendo con esa actitud: perdóname. Te está diciendo: perdóname. O el hecho de que te dé una sonrisa de amor. No compliquemos las relaciones, aprendamos de Jesús. Miren, lean bien ustedes aquí el capítulo 21. En ningún momento Pedro le dice a Jesús: perdóname. Pedro lo negó 3 veces, pero en ningún momento Pedro le dice a Jesús: Jesús, perdóname por lo que hice, perdóname por haberte negado. En ningún momento lo vas a ver tú allí. Pero el simple hecho de que Pedro le dijese a Jesús: Señor, tú sabes que te amo, ya implicaba dentro de esas palabras el perdón, ya implicaba el corazón mismo de Pedro hacia el Señor Jesús. Déjeme terminar. Para entender los planes de Dios en nuestras vidas, con aquellas hogueras, fogueras, brasas que Dios pueda estar lanzándonos, es para poder prepararnos para el futuro. ¿Qué veo yo aquí? Yo aquí veo de que Jesús está preparando a Pedro para Pablo. Estas inseguridades que tenía aquí el apóstol Pedro allí en su vida, tenían que ser confrontadas, tenían que ser tratadas, porque años después llegaría alguien más terco, más teimoso que Pedro, alguien más duro que Pedro, más obstinado, más fuerte, alguien que se llamaba Pablo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el último en llegar. Pero cuando Pablo llegó, él llegó mandando. El apóstol Pablo llegó y comenzó a sacar a todo el mundo.
Y no solamente eso, Dios le dio gracia, Dios le dio sabiduría en la enseñanza, en la predicación, tanto así de que más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos allí por el apóstol Pablo. No solamente eso, Pablo plantó iglesias en todo el mundo. Pablo tenía autoridad de parte de Dios. Era el único que podía confrontar a Jesús, al apóstol Pedro. Ninguno de los otros discípulos podía hacerlo porque Pedro era un fosforito, Pedro era energúmeno. Pero fíjense, por ejemplo, Gálatas 2:11. Gálatas 2:11. Y llegando Pedro a Antioquía, dice Pablo, le resistían a cara porque era reprensible. Y si ustedes siguen leyendo, ustedes no van a encontrar ninguna reacción de parte de Pedro. Dice que el apóstol Pablo lo reprendió, le llamó la atención. Y Pedro, calladito. ¿Por qué? Porque ahora Pedro había mudado, había cambiado. Pedro había pasado por la prueba de su vida. Ahora era un hombre nuevo. Ahora era un hombre diferente. La última hoguera, y con esto termino. La última hoguera en la vida de Pedro la encontramos en el libro de Hechos, Atos capítulo 2. Aquí en esta historia, todos lo conocen, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, estaban allí reunidos en el aposento alto cuando dice la Biblia de que vino un estruendo fuerte, un sonido, un viento recio entrando allí en ese lugar. Lo leemos rápidamente, el libro de Hechos, Atos capítulo 2, versos 3 y 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito les concedia que falasse. Yo creo que cuando Pedro vio esas llamas de fuego, esas brasas sobre las cabezas, él lembró, él se acordó de que también frente a una foguera él negó al Señor Jesucristo. Pero él también lembró, él recordó esas brasas, esas fogueras donde Jesús preparó alimento para él, donde allí Pedro fue restituido. Y ahora, con este fuego del Espíritu Santo, empieza el ministerio del apóstol Pedro. Porque de forma inmediata, fíjense el versículo 14 del mismo capítulo, Hechos, Atos 2:14. Fíjate lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y le habló de toda la vida del Señor Jesucristo. Les habló allí del evangelio, les habló allí del mensaje de salvación. Y dice la Biblia que en ese mismo día 3,000 personas aceptaron a Jesús como su salvador personal. Jesús restituyó a ese Pedro que lo había negado 3 veces. A ese Pedro que tal vez tú y yo lo condenábamos, que le decíamos no sirves más para el ministerio. Pero con Jesús las cosas son diferentes. Jesús nos hace pasar por pruebas, por tribulaciones, pero nos da señales para que podamos concertar cosas, de tal manera que podamos estar listos, prontos para ser usados por el Señor. Y aquí Dios lo usa. Aquí Dios levanta a ese Pedro que es cambiado, mudado, trocado totalmente, a un gran hombre de Dios, que sin necesidad de un micrófono se levanta y predica el evangelio, y 3,000 personas se convierten. Yo no sé qué voz, qué poder le dio el Espíritu Santo, porque si tiramos el micrófono aquí, tal vez es difícil que me puedan escuchar. ¿Y somos cuántos? Dios levanta, Dios restituye. Dios tiene grandes planes para la vida de cada uno de nosotros. Ponte de pie, por favor, vamos a orar.
Tal vez las fogueras, las brasas, las hogueras que Dios ha permitido en tu vida, que está tal vez permitiendo que estés pasando aún por estos momentos, es porque Dios tiene algo grande para tu vida. Si Dios no se importase contigo, te dejaría así. No trataría con algunos asuntos que todavía no has resuelto. Pero Dios está queriendo llamar tu atención. Está queriendo llamar tu atención dándote señales, recordándote que viene la restitución, recordándote que viene un tiempo en que Dios te va a levantar para su gloria. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de estos tres personajes que hemos visto hoy: de Pedro, de Judas, de David. Pero no queremos dejarlo, Señor, simplemente en historias de la Biblia, sino que queremos aplicarlo a nuestras propias vidas. Por eso, Señor, que en esta tarde yo reconozco que pequé y te pido perdón. Me arrepiento, Dios. Señor, tal vez no pasé la primera prueba, la primera hoguera, primera foguera. Quizás tampoco pasé la segunda ni la tercera. Caí en depresión. La tristeza me invadió. Tal vez aún mi cuerpo, Señor, ficou doente, enfermo. Me aparté de ti. Caí nuevamente, Señor, en ese pecado. Pero hoy te doy gracias, Dios, porque esas brasas, esas señales, Señor, que tú me estás enviando, es tu manera de decirme: arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, perdona, restituye, paga tus deudas, tus dívidas. Señor, háblanos si hay asuntos aún no resueltos en nuestras vidas, cosas que tenemos que concertar, Señor, porque mientras hayan asuntos pendientes, tú no nos puedes restituir completamente y poder ser usados, Señor, para tu gloria. Muéstranos, Señor, si hay puertas que aún no hemos cerrado, no hemos fechado. Muéstranos, Señor, si hay fortalezas mentales, si hay sentimientos de odio, de rencor, de venganza. Trata, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, porque tú no nos abandonas, porque tú nos das oportunidades, Señor, para poder abrir los ojos. Nos estás mandando, Señor, brasas, señales, para que podamos concertar nuestras vidas de tal manera, Señor, que así como con el apóstol Pedro, tú nos puedas preparar alimento y nos preguntes: ¿me amas?
podamos ser sinceros contigo, Señor, y decirte: Señor, tú sabes que te amo. Pero Señor, no permitas que dejemos pasar esta chance, esta oportunidad que tú nos das de poder concertar las cosas, de poder arreglar situaciones, Señor, que tal vez tenemos pendientes. Viene el tiempo de la restitución. Viene el tiempo en que tú nos levantas. Viene el tiempo, Señor, que tú harás cosas grandes. Lo creemos, porque por eso tú nos llamaste, para ser tus hijos, desde antes de la fundación del mundo. Te damos las gracias, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia y por las oportunidades que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amém e amém. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Tiver
Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile a la persona que está a tu lado, viene el tiempo de la restitución. Ven el tiempo de la restitución. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.